¿Ahora? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Como bien decía Manuela, soy Alberto Cañas, fundador de una consultora especializada en marketing de escucha activa. Estoy muy contento de estar aquí, sobre todo con los ponentes, ¿no? que tenemos hoy aquí. Hoy os voy a explicar problemas tecnológicos. Es un poco a todos aquellos que os dediquéis al sector del marketing de escucha activa, de la monitorización. Voy a hablar de ir un poco más allá de lo que es la mera monitorización, ¿no? Monitorización de marcas que estamos haciendo agencias y empresas hoy en día. Lo que os quería preguntar es el 45%. Dice este número. Menos de la mitad. ¿Perdón? ¿No? Es menos de la mitad, pero es un número aleatorio, no quiere decir nada. O sea, es donde nos quedamos, ¿no? Han hablado un 45% de comentarios de mi marca han sido en Twitter. ¿Qué nos dice esto? Que está bien saberlo, es un poco menos. Pero hay que ir más allá, hay que saber quién es ese 45%. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué está hablando de nosotros? ¿Qué recomienda de nuestra marca cuando nos recomienda? ¿Qué recomienda de los competidores en vez de nuestra marca? ¿Vale? No nos quedemos en ese número, ¿no? En el 45%, es simplemente un ejemplo. Y vayamos un poco más allá. Analicemos y veamos dónde podemos llegar con toda esa información que nos brinda hoy el Social Big Data. Para ponernos en contexto, ¿cómo se relaciona, cuál es la relación que hay hoy en día entre marcas y consumidores? Nos encontramos ante un gran reto para el mundo de las marcas, ¿no? Y de las empresas, ya que los consumidores, como decía Manuel en mi presentación, los consumidores antes tenían la razón, pero ahora tienen el poder. O sea, son capaces de influir a miles de personas y a través de distintos mecanismos, ¿no? Bien sea a través de un tweet, a través de un post que generan en un blog, pero está influyendo a miles de personas y está influyendo en la marcha de nuestro negocio. Entonces, las empresas se encuentran ante esta situación, ante un gran reto. Sin embargo, a mí me gustaría verlo con otros ojos, con otra perspectiva, ¿no? Con otras gafas. Ahora que estamos saliendo de la crisis o de la desaceleración, ¿no? O de la no consecución de objetivos planteados, depende del político que lo mencione. Mira este slide con otros. Nos encontramos, nos están dando un montón de información. Habíamos tenido tanta información como estamos teniendo ahora. Lo que hace que los consumidores estén en una estrecha relación que hace igual 10 años no pasa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es una gran oportunidad para aquellas empresas y marcas que sepan aprovechar estos datos, tendrán una gran oportunidad para conseguir competitiva. Esto era un poco para situarnos en contexto. Me estoy quedando seco. Me gustaría hacer un matiz y diferenciar los términos de escucha activa y marketing. Y lo haré con un ejemplo. Imaginemos que voy a una tienda de discos y pregunto por el último disco de One Direction. Léase que no soy fan de One Direction. Voy al tendero y le pregunto, perdón, ¿tiene el último disco de One Direction? Y el tendero me dice, no. De acuerdo, eso es, me ha escuchado y ya está, se ha quedado ahí. Sin embargo, escucha activa es cuando hay una empatía por parte del receptor del mensaje. En ese mismo ejemplo, si yo le digo al tendero, ¿tiene usted el último disco de One Direction? Y dice, no lo tengo, pero últimamente mucho. Y hay cierta empatía, ¿no? Por este tendero. Pero, ¿qué es el marketing? El marketing de escucha activa implica ir un poco más allá, ¿no?
sea, implica actuar, no quedarnos en simplemente, bueno, vale, he escuchado lo que me han dicho y ya está. No, en este ejemplo, o sea, si yo le pregunto a ¿tiene usted el último disco? Él me diría, no lo tengo, pero como mucho me he preguntado por él, déjame tu cuenta de Twitter o tu correo electrónico y serás de los primeros en conseguirlo. Aquí lo que estamos haciendo es escuchar, analizar y actuar. O sea, con un ejemplo cotidiano, ¿no? Pero va de esto, de escuchar, analizar y actuar. Eso es lo que tenemos que hacer y no olvidar esos últimos pasos, el del análisis y el de la actuación, ¿no? Quería hacer otro ejemplo sobre este término, ¿no? ¿Podéis levantar la mano a aquellos que trabajáis en sectores de marketing, comunicación, social media? No, dejad la mano levantada, que me suponía que iba a haber muchas. ¿Cuántos de vosotros, de los que tenéis la mano levantada, habéis estado presentes o habéis sido parte en el proceso de contratación de una consultora? De acuerdo. Y mano levantada, ¿para cuáles de vuestras empresas creéis crucial el hecho de saber la opinión del consumidor y saber lo que está difundiendo en canales online? ¿Cómo te llamas? Amanda. Amanda, ¿y en qué empresa trabajas? Vale. Pues mira, soy Alberto Cañas, trabajo en The Vox Populi, una consultora especializada en marketing de escucha activa. Si quieres un café y si puedo, ¿vale? Bueno, esto era un ejemplo de vamos a escuchar, analizar, pero luego hay que actuar, ¿no? Esto era un mero ejemplo. Entonces, este ciclo no es nada nuevo, ¿no? O sea, antes, bueno, y todavía aún se hace, empresas con departamentos de marketing encargan estudios de mercado cada 6 meses, cada año, ¿no? A veces cada 2 años, y a través de ese estudio se realiza un plan de marketing para el año siguiente, ¿no? Entonces, se ha escuchado, se ha analizado y finalmente se actúa. Pero ¿qué pasa? Que estamos diciendo que los consumidores son más importantes. Ahora, lo que exigen los consumidores es que seamos mucho más, o sea, que escuchemos, analicemos y actuemos de forma mucho más rápida. ¿Vale? Entonces, me gustaría comentar algunos, dentro de estas 3 fases, ¿no? Algunos tips para optimizar este marketing de escucha activa en vuestras empresas, y ya veo que sois todos del sector. En la parte de escucha, ¿cómo escuchar? ¿No? ¿Qué herramientas utilizar? Ese cómo. Hay un tipo de herramientas. Seguro que conocéis herramientas de social media monitoring, ¿no? Para saber pues, qué está opinando la gente, etcétera, etcétera. También no nos quedemos simplemente ahí. Enviar un cuestionario digital a tus clientes, a tu base de clientes, a tu base de proveedores, para de forma proactiva conseguir más información. Herramientas de un panel online de consumidores. Si vas a hacer un lanzamiento de un producto o de una campaña, pues ¿por qué no lo testeas en un panel online? Fuentes de información continua. Hay infinidad de plataformas que nos dan, información hasta de, por ejemplo, Bici nos puede decir cuánta gente pasa en bici por delante de nuestro establecimiento cada día. Ahí estamos escuchando al consumidor, no le estamos preguntando, ¿pasas por delante de mi establecimiento cada día en bici? No, es que Bici me lo está diciendo. Hay infinidad de herramientas que nos están dando información de distintos sectores. Plataformas de reviews. Un anuncio en la tele de Critizen, que es una red social que quiere poner en contacto a empresas y a consumidores. Bueno, detrás hay una gran inversión y por eso están haciendo incluso anuncios en televisión, pero de nuevo es una plataforma en la cual vamos a encontrar información. Una gestión de alertas, pues si mencionan un tanto por ciento, un 200% tu marca más que el día anterior, pues que me llegue una alerta al mail. O herramientas de feedback, ¿no?
Tienes un e-commerce y en el proceso de compra quieres saber qué opina la gente de tu web, de tu producto, de tu servicio. Bien, esto en cuanto al cómo. Pero el qué escuchar, ¿no? Nos quedamos siempre en el dice de mi marca. Pero podemos ver qué se dice de productos concretos, de personas, del sector en general, o de una tendencia, ¿de acuerdo? En cuanto al quién, y recordando la porra, no solo miremos, no solo escuchemos lo que opina el consumidor, también lo que opinan nuestros proveedores, nuestros clientes, aquellas empresas que pueden ser un sustitutivo a nuestros, no competidores directos, sino competidores indirectos. A todos esos hay que escuchar. ¿Y dónde? Pues ya no hay una diferenciación entre el mundo online y offline. Así que tenemos que hacerlo tanto en espacios físicos, con herramientas para espacios físicos, o en el mundo online. Y el cuándo está claro. O sea, hay que estar continuamente escuchando a ese consumidor que está exigiendo que le escuches. Y si no, atente a las consecuencias. Y no solo a cualquier hora, sino en todo el proceso de compra, de la verdad. Bien, esto era la parte de escucha, que igual estáis más familiarizados con ella, pero quería incidir más en lo que es el análisis y en la última fase, ¿no? la de actuar. El análisis, a veces nos quedamos en eso, ¿no? De mi marca se ha hablado más que de la competencia, ya me puedo ir a casa con el deber cumplido. No, en The Vox Populi hemos hecho, por ejemplo, para una empresa del sector de la telefonía que quería lanzar una nueva línea de negocio con una nueva marca, totalmente desde cero, lo que hicimos fue monitorizar qué decía el consumidor, no sobre ella, sino sobre todo el sector en general. O sea, qué es lo que más valoraba, qué es lo que más detestaba, qué es lo que recomendaba cuando hablaba del sector de la telefonía, qué es lo que recomendaba o qué es de lo que se quejaba, ¿no? Entonces, con toda esta información, ayudamos a esa empresa y conjuntamente con su agencia de branding a definir cuál era el color más oportuno para su logo, qué tipo de comunicación tenía que hacer, con qué tono, qué tipo de mensajes tenía que lanzar al consumidor, ¿no? Teniendo en cuenta que ya habíamos analizado esa inteligencia social, ¿no? Ese social intelligence, de tal manera que se lanzó esta marca al mercado de forma optimizada, ¿no? Sabiendo lo que opina el consumidor sobre ese sector. O por ejemplo también para Naciones Unidas, que querían estudiar el impacto que tenían unos estudios realizados por sus consultores, los cuales les salía bastante caros, ¿no? Querían redistribuir el presupuesto de sus consultores en función del impacto que conseguían esos estudios. Bueno, o sea, 5%. Mirar cuántas visitas ha tenido cada uno de los estudios. Sin embargo, lo que hicimos fue ver dónde se ha hecho eco de cada uno de ellos y en qué institución se había hecho eco, ¿no? No solamente hicimos unas segmentaciones para saber si cada uno de los estudios había llegado al target que querían hacer estudiar. Bueno, hay infinidad de estudios, de análisis, hay que ir más allá. Hay que pensar en eso, pues ir con estos datos de monitorización o de escucha, ir a tu departamento de finanzas para ver si hay alguna relación entre los números, para ver si hay alguna correlación, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Hay que pensar en qué hacer con ella. O sea, tenemos un montón de información que nos está brindando el consumidor cada día, pues sepamos aprovecharlo. Y por último, esta fase de actuación, ¿no? Algunos ejemplos a nivel quizá más estratégicos, pero también a nivel operativo, esa escucha activa puede hacer que optimices departamentos como el departamento de ventas, de comunicación, de atención al cliente, como decía Erasmo, de InfoJobs, de esa red social para dar una atención
óptima al cliente. Por ejemplo, de producto. No sé si conocéis Maker's Mark, un bourbon. Bueno, decidió bajar su graduación alcohólica en 7 puntos. Entonces hizo un comunicado y resulta que sus fans, sus verdaderos fans, no los seguidores de Facebook, sino que se volcaron a las redes. No. Nosotros queremos que se mantenga así, o sea, esta es nuestra bebida y queremos que se mantenga así. Pues recogió esta información y decidió no hacer este cambio. Y además lo comunicó, ¿no? Gracias a los consumidores hemos decidido mantenernos en la alcohólica. Al final lo que consiguió es, bueno, mantener un producto que y que aquellos fans que habían participado en ese ecosocial incluso más fans, porque habían hecho, o sea, se habían visto implicados en la marcha de la empresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tema de la escucha activa, porque el otro día, hace 3 días creo que fue, por ejemplo, KitKat lanzó un tweet diciendo todos aquellos que hagan retweet a este mensaje les regalaremos una chocolatina si la participante de Eurovisión queda entre las 15 primeras. ¿Qué pasó? Que a las horas había más de 50.000. ¿Y qué hizo KitKat? En vez de aprovechar esa oportunidad, dijo, uy, perdón, que igual nos hemos pasado, que solo les daremos a los 2.000 primeros. Imagínate todo el resto de gente que había estado participando y ya había habido una promesa de marca, ¿no? No es una promesa de un amiguete que te la suele liar, sino una marca de verdad. Vamos a regalarte una chocolatina, que no un coche. Y luego se retractaron. ¿Qué impacto puede tener de forma negativa en tu marca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de cómo actuamos. Bien, quería terminar, antes de que diciendo eso, que los consumidores de forma muy dinámica y muy rápida. Casi las empresas preparadas para ese cambio tan rápido. Yo creo que estén preparadas, o aquellas que se rodeen de gente que estaba preparada, conseguirán una ventaja competitiva en el mercado. Aquí tenéis mis datos de contacto por si tenéis alguna cuestión, duda o sugerencia. Y muchas gracias por atenderme. ¿Alguna pregunta del público? ¿Pregunta? Bueno, pues preguntar yo. Se lo termina. De los diferentes momentos de la verdad del usuario, ya hay que ser usuario, de que recibe el estímulo hasta que se la busca, momento se decide comprar, segundo momento es la experiencia, último momento es la experiencia, se convierte en momento cero, la siguiente persona que va a comprar o a usar todo lo que es el estímulo que ha recibido en redes sociales, en internet. La escucha activa en los momentos de la verdad es fundamental. Una empresa que tenga pocos recursos, que podría ser un poco de las empresas que no pueden estar escuchando, que no tienen muchos recursos para invertir en una macro escucha activa, ¿en qué momento de la verdad sería más interesante invertir para activar esa recomendación? Vale. Pues yo creo que porque de hecho está demostrado que la influencia social en esos pasos es más alta justo en el momento cero, en el momento de mi próximo viaje o mi próximo ¿no? En ese momento es muy clave el saber qué se está diciendo, ¿vale? Porque en ese momento de la verdad el consumidor está tomando una decisión de compra. Entonces ese momento es clave y también el momento del producto o el servicio, ¿no? Para saber cuál ha sido su impresión sobre tu producto o tu servicio. Entonces yo creo que esas dos fases son las claves. En cuanto a qué hacer si tienes unos recursos más limitados, hay infinidad de herramientas que son gratuitas. O sea, lo que se puede hacer es, pero hay que sentarse a pensar qué mecanismo y qué procesos vamos a hacer con esta información, porque por el mero hecho de utilizar estas herramientas, pues
si se queda en información, más mails, no sirve de nada. Es sentarse y decir, bueno, voy a establecer, por ejemplo, una alerta que si menciono mi marca en un 300% más que el día anterior, que me llegue un mail. Si pasa esto, con mi compañero, ¿no? Si se startup de 5 trabajadores, voy a hablar con mi compañero para que active un protocolo en el cual hemos decidido pues, que ante esta situación de esta manera o de esta, ¿no? Utilizando esta red social o esta, como decía Erasmo, ¿no? Que cada una de las redes sociales la utilizan para una cosa, pues esa tabla que he mostrado antes, que me parece muy interesante, se tendría que hacer, ¿no? en startups y empresas pequeñas, para que cuando pase algo, estar preparados. Y no crees también, ya fuera de lo que es la escucha activa, que sería muy interesante invertir en caso de que no tengamos recursos en la experiencia de usuario para activar también un mecanismo de la recomendación? Ya como el segundo momento de la verdad, antes justo de invertir en web, que es el momento cero, hacer una buena web para posicionar en la experiencia de usuario. ¿En el mundo online? Online u offline, exacto, yo online, pero a lo mejor mi producto. Sí, no, yo creo que la es clave y educando más con mejores experiencias de usuario, mejores diseños y cualquier cosa que esté ya por ahí, la gente va a la alternativa, ¿no? Va a irse a un competido. Es importante también. Señora Gida, ¿puedo hacer otra pregunta? La otra pregunta que te quería hacer ya así para terminar es que al público en general el Big Data le apasiona. Solamente con escuchar el término Big Data ya se me tiene en la cabeza infinidad de cosas que hacer, infinidad de información que podemos obtener, pero faltan herramientas. Entonces, ¿cómo podemos paliar esta carencia de herramientas actuales para el público general, ya no para el gran profesional o el profesional? No, porque el Big Data, como bien dices, es muy amplio. De la parte en la que nosotros somos expertos, que es la parte de Social Big Data, o sea, es usando herramientas, pero sobre todo es, o sea, analizando esa información, porque las herramientas que incluso hay algunas que decías. Pero interrumpa, yo soy muy fan de las gratuitas. Sí, no, y nosotros usamos de todo. No, pero, para esto pasa a la de pago, ojo, pero la... No, como estás hablando de, la primera, para aquellos que no tienen... La primer recorrido en el fango y palpar y después ya, exactamente, ya, disculpa la interrupción. No, entonces, el Big Data, de la parte del social, porque Big Data puede ser de transferencias de 1.000 millones de cosas, pero en la parte de lo que es social, utilizando herramientas gratis o de pago, es muy interesante y hay que saber utilizar esa información. O sea, por lo tanto, lo que decía antes, ¿no? De establecer qué queremos analizar, con qué objetivo, ¿no? Buscar ya navegar en la información, porque al final el Big Data es pasar de mucha algo que sea accionable y digerible, ¿no? Entonces, tenemos que pasar de ese gran volumen de datos a algo que nos sirva para nuestro negocio. Entonces, tenemos que intentar compactar esa información, ¿no? Quedándonos con la más relevante y dentro de esa relevante sacar tangibles para nosotros. Bueno, pues sí. Hoy una pregunta. Vale. Tenemos una pregunta vía Twitter de Ana Azuero que dice que si hay algunos ejemplos de marketing de escucha activa para empresas que no todo va a ser B2C. No, por supuesto. De hecho, un caso que trabajamos nosotros para una que vende productos de hípica, tenía que hacer un estudio de route to market, ¿no? De saber cómo llevar el producto de fábrica hasta los consumidores. No sabiendo lo que opina el, sino qué opina cada uno de sus distribuidores, cada uno de sus clientes, que no consumidores, clientes, empresas, qué opinan sobre cómo redistribuyen ellos el producto, qué servicios les dan, ¿no? O sea, al final lo hicieron a través de un poco más complejo, pero es saber de forma continua qué opinan estos grupos de interés, que en este caso pues eran distribuidores, empresas, tiendas, ¿no? Que es un B2B, ¿vale? Y no un B2C. O sea que al final siempre este marketing de escucha activa, pese a que el consumidor no está brindando mucha información en redes sociales, también son los proveedores que hablan en las redes, sus cuentas de Twitter. O sea, al final no va solo de B2C, sino también B2B.
Muy bien, pues muchísimas gracias.